Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues ya yo comí, hice lo que tenía que hacer y seguí. Porque yo sinceramente no puedo perder el compás. No quiero perder el compás. Bien, vamos a abrir esto. Hace tiempo que quería abrirlo, pero estaba en el remoloneo ahí, remoloneando. Está muy duro de abrir, por cierto. A ver, vamos a ver qué hábitat le damos al cake. Vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, esto es fibra de coco para terrario, para pajaritos, bla bla bla, para lo que ustedes quieran. No quería sacarlo porque se forma aquí. Ustedes saben lo que se forma. Pero no hubo chance. Bien, vamos a ver de qué manera podemos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bien, yo le voy a echar unas piedras en esta parte así de abajo para que me aguante quizás algunas raíces. Estas piedras son piedras volcánicas que yo las tengo guardadas hace tiempo. Incluso tengo una caja ahí debajo de, aquí al lado de mi pie. Y ahí las voy a poner. Y no se sienta así que se vaya para aquí para allá. Y vamos a colocarle esta fibra de coco. A ver cómo nos va. Yo creo que no va a salir mal. Porque ahora lo único que tengo que hacer. El problema está, señores, en que yo ahora no puedo estarme poniendo a darle a este cake tanta cantidad de humedad, porque ha estado colgado por 2 años, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor que yo puedo hacer por el primer tiempo, por supuesto que se le puede colocar musgo, pero es preferible que usted más o menos pueda chequear cómo van las raíces, ¿verdad? Entonces aquí hay una piedra, en esa parte hay una piedra. La segunda piedra está aquí, son piedras volcánicas, y en esta parte tenemos la fibra de coco aguantando la parte superior, ¿verdad? Por supuesto que también puedo sacarlo todo, poner musgo en esta parte, pero yo si lo voy a, vamos a suponer que yo ahora le quiero dar riego. Si yo le quiero dar riego, vamos a buscar algo para yo más o menos improvisar. Hay que improvisar. Esta maceta está limpia porque yo desinfecté, recuerda, en otro video que pasó ya hace unos días. Yo tenía la palangana donde eché el agua, eché el cloro, etc. Si yo le quiero dar riego, pues yo simplemente lo coloco, echo el agua aquí debajo, dejo que las raíces se pongan verdecitas y que él esté contento y feliz. Le limpio las hojitas. Si quiero puedo sacar el agua de aquí adentro, lo dejo a él ahí estacionado para que resuma todo y ya lo vuelvo a colgar donde yo tenga que colgar. Pero ustedes saben que aquí en mi casa, ¿dónde lo voy a colgar? Que ese es el problema. Yo me recuerdo de esto por el corazón que tiene aquí. Esto me lo vendieron a mí junto con unas plantas en ese supermercado donde me plancharon hoy 6 de octubre. Y me dijeron que ya no podían darme más orquídeas rebajadas porque las tienen que mandar a la organización de personas con bajos presupuestos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo sí me recuerdo, porque yo más o menos todas las cosas las guardo. Y ahí tengo dos macetas más. Déjenme mostrarles. Esta maceta me la dieron a mí hace muchos años. También en ese mismo supermercado. Esta es la Cattleya Yellow Bird. Y me recuerdo que me dieron las orquídeas, pero yo le pregunté a la señora, ¿ustedes no tenían unas macetas que tenían un corazón por el Día de las Madres? Me dijo, sí, están ahí dentro de lo que es del almacén. Voy a mirar a ver si queda alguna, porque ellos todo eso lo botan, ellos no se llevan nada de eso, ni lo compran, ni hacen nada de eso. Y yo me recuerdo que quedaban 2
y me las dieron. No me las cobraron, me las dieron simplemente y aquí están. Esto fue hace muchos años, sinceramente. No me recuerdo qué año específicamente, pero fue hace muchos años. Pues las cosas de la vida, ¿verdad? Bien, entonces ya por lo menos el cake ya resolvimos con él. Bien, yo voy a buscar unas piedrecitas para adornar esto y enseguida estoy con ustedes. No se vayan. Bueno, ya estoy de regreso. Tuve que buscar las cosas que yo necesitaba y también cambiar el papel, etcétera, etcétera. Vamos a colocarle el sustrato. Bueno, yo estoy utilizando este sustrato porque esto es la mezcla de sustrato que yo hago. Ya hay un video donde yo muestro qué es lo que tiene este sustrato y sinceramente a mí me da muy buenos resultados. El único problema que tiene este tipo de siembra es el riego, ¿verdad? Usted tiene que regar y después sacarle el agua. Ese es el único problema. Pero como yo el problema mío es que yo me demoro mucho dando riego. Yo me demoro más bien un mes, porque eso depende como yo me sienta, ¿verdad? Y entonces pues no es para mí una cosa tan grande. Yo simplemente ya quizás en el primer riego, déjame explicarle, en el primer riego quizás yo lleno el recipiente hasta donde está la entrada de la raíz, o quizás una raíz, y ya, pues como ya esto se va apelmazando, ya él no se cae. Entonces ya después con el segundo riego, al cabo del próximo mes, ya yo no tengo que llenar el recipiente, porque hay mucha humedad dentro de la maceta, retenida con el tiempo. Y entonces pues para mí, quizás para algunas personas sea contraproducente por el problema de que es incómodo estar regando y que se salga el sustrato y que se tenga que virar. Sí, eso es verdad que es contraproducente. Pero también hay personas que por esta parte le ponen una malla, lo aseguran, así como si fuera un gorrito de eso de vieja, un gorrito de dormir. Le ponen un gorrito aquí así y no pasa nada. Si usted tiene la posibilidad de conseguir un pedazo de media o algo así parecido, un gorrito o algo, pues entonces ya eso le facilita a la hora de que usted tenga que regar y poner la mano y que empiece a salir todo ese sustrato. Eso se lo facilita. Bien, pues entonces, bien, ya que terminamos de poner el sustrato a nuestra planta madre, que miren qué paradita quedó divina, quedó perfecta, legítima y colosal. Ay, mora. Bien, entonces pues ya aquí tenemos la última planta. Esta es la planta madre. Aquí tenemos al cake, que no sé si alguien se dará cuenta, pero esta planta ya la terminamos. Está muy coqueta, está tipo VIP. ¿Verdad? Ahora viene la planta madre y entonces les voy a contar cómo la voy a decorar. Bien, he recibido de la marca Colomi, he recibido estos paquetes de piedrecitas que son en colores. Este específicamente es el azul. Aquí se ve el color. Este es el azul. La marca Colomi es una marca muy conocida aquí en Alemania, específicamente. Se produce aquí. Y usted puede comprar. Esto es, las piedrecitas ya vienen con el fertilizante incluido, ¿eh? Aquí lo dice DIN. Eso significa fertilizante. Yo he leído en el internet y las opiniones son muy buenas, sinceramente. Miren ahí la parte de adentro. Entonces,
pues vamos a decorar con piedrecitas azules. Yo podría hacer un mix, pero me parece que no quiero hacer mixto. Se puede hacer, pero yo no tengo mucho deseo de hacer mix. Vamos a ponerle un color a cada uno. Y empezamos nuestra etapa de otoño. Simplemente con macetas transparentes hasta que me lleguen, porque yo no tengo muchas. Volví a pedir la caja y la volví a mandar para atrás porque llegó un tiempo de vacas flacas. Ay, mora, cuando la vaca está gorda, a mí casi siempre se me olvida pedir. Entonces, bueno, aquí ya esto está abierto, tengo que ponerle un cierre para que no se me bote. Y entonces les sigo contando. Esta que está aquí es la verdecita, las piedras verdecitas. Y esta que está acá son las piedras rosadas. Eso me llegó ya hace más o menos un mes. Específicamente llegó en ese tiempo que yo estaba... Se imaginan. Por acá estábamos ahí tirados en la cama que no podíamos ni con nuestra iPod. Bien, tengo que buscar un cierre. Porque de lo contrario, esto va a ser muy peligroso. Sinceramente, eso a usted se le bota en el piso. Ya se puede imaginar lo que va a pasar. Pero yo no me lo quiero imaginar. Entonces, señores, pues les voy a dejar de tarea que le falta al cake, que no le falta a las demás, ¿verdad? Entonces empezamos con eso en nuestro próximo video. Yo creo que eso es una manera de simplemente, no sé, darle participación a mi comunidad, ¿verdad? Pues aquí está el cake en su rejilla de banda, orquídeas banda. Sinceramente está muy bien arreglado. Yo no me imaginé que iba a quedar tan bien. Pero sí, con dos piedras volcánicas que le coloqué, la fibra de coco. Pero vamos a dejar la tarea, una tarea muy fácil, una tarea para tontos. ¿Qué le falta al cake? Que sí le puse a las demás, ¿verdad? Pues entonces nos vamos despidiendo. Hemos terminado este video también. A todos, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero que hayan visto desde la primera parte del video donde hicimos esta planta. Después hicimos este cake. Y después hicimos la planta madre. Hoy simplemente separamos al cake de su planta madre, que llevaban 2 años juntitos. Pero llegó la hora de decir adiós, ¿verdad? Entonces, pues ahí les dejo una tarea para las personas que quieran participar. Y con esa tarea empezamos nuestro próximo video. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.